Bendiciones, amada familia del Señor. Les saluda el ministro Oscar Ramírez desde San José, Costa Rica. Un hermoso día, una hermosa mañana aquí en tu programa Convicciones, por aquí, por la plataforma de Kairos Radio. Estamos bendecidos, estamos honrados con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo de Dios, porque ha sido la voluntad de nuestro Padre Celestial que estemos aquí por medio de esta plataforma y nos regalar un día más de vida, un día más de la misericordia, ya que las misericordias del Señor son para con nosotros, sus hijos, nuevas cada día, cada mañana. Y bueno, amada familia del Señor, vamos a empezar esta semana un ciclo de la palabra con respecto a Jesucristo y la cruz. Muchos cristianos a veces nos estamos envueltos y sumergidos en el servicio, estar sirviendo, los problemas personales, los problemas familiares, incluso como hijos de Dios muchas veces nos desenfocamos sirviendo, trabajando, haciendo cosas que se nos olvidan estos aspectos. Se nos olvida el sacrificio de Cristo en nuestras vidas. Que Él por medio de su sacrificio trajo las buenas nuevas de salvación. ¿Y cuántos de nosotros estamos tan enfocados en el estrés, en la carrera diaria, en las cosas que están sucediendo en el mundo? Amado y amada del Señor, quiero decirte en este tiempo, enfoquémonos en la palabra, enfoquémonos en Cristo. Ya dejemos a un lado las cortinas de humo que a veces nos venden dentro de la misma iglesia. Que si prosperidad, que si un profeta te está dando una palabra de que vas a ser millonario, que vas a tener empresas, está bien, no está mal. Pero yo quiero enfocarme en este punto en esta mañana, porque aquí lo más importante es nuestra salvación y ser agradecidos con el Señor Jesucristo. A veces le damos más importancia a un pastor, a alguien que está ocupando el lugar del Señor Jesucristo. Y está mal eso, está mal. Porque primero, sobre todas las cosas, siempre tiene que estar nuestro Señor. Y debemos tener un corazón agradecido. Debemos entender y comprender en esta mañana, amada familia del Señor, ahorita a las 8 de la mañana, aquí en Costa Rica, que lo primero siempre tiene que ser Jesucristo. Que el único que nos da acceso a esas misericordias, el único que nos da acceso ante el trono de la gracia, el único que nos da acceso al reino de los cielos y el único que nos da acceso a las bendiciones de lo alto es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a entregar este tiempo al Señor para que sea el Espíritu Santo el que se manifieste, el que se glorifique, el que te hable a ti, hombre y mujer de Dios, que no importa la circunstancia, la situación que te encuentres o la que estés pasando en este momento, hay esperanza en Él, hay respuesta en Él. Solo dispón tu mente, tu corazón y tu espíritu a lo que el Señor quiere revelarte en esta mañana. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso de Israel, te damos gracias en esta mañana, Señor, por los beneficios de la cruz revelada y que se nos van a revelar en esta mañana a cada hombre, a cada mujer que nos encontramos viendo en vivo y en diferido la transmisión de Kairos Radio. Señor, bendecimos esta plataforma, Señor, para que tú la sigas sosteniendo con tu diestra justicia y poder, Señor. A pesar de los tiempos duros, Señor, aunque las noticias no nos revelan muchas cosas, aunque las noticias no nos están mostrando muchas cosas del acontecer internacional, de los saqueos, de la falta de alimentos que hay en Estados Unidos, de los tiroteos que hay en las calles, Señor, de la escasez de combustibles ya que se está manifestando en ciertos estados y en ciudades como Miami, como Chicago, Señor. Que los noticieros no quieren tocar estos temas, pero sí nos quieren meter más miedo sobre aquello que nos afectó hace un par de años atrás, que nos encerraron, Señor. Señor, queremos estar apercibidos en el Espíritu, porque sabemos que tu venida está cerca, Señor. Así también esta mañana te pido, Señor, que pongas carbón encendido en mi boca
para que sea la manifestación de la palabra de tu Santo Espíritu, lo que tú quieras transmitir al pueblo que nos está escuchando y viendo en este día. Así también, Señor, censura toda palabra que venga de la carne, Señor, que toda palabra que venga de intelecto de hombre, de toda palabra que venga, amado Rey Dios, del reino de las tinieblas, porque más bien sea el fluir de tu Santo Espíritu que me conecte en mente, en espíritu, con tu reino, el reino de los cielos, Señor. Así también, de una manera muy especial, Señor, yo recibiré lo que esta palabra, tu santa palabra, dice que yo recibiré. Yo tendré lo que tu santa palabra dice que yo tendré, y yo seré lo que tu santa palabra dice que yo seré. Porque yo dispongo mi mente, mi espíritu y mi ser a recibir la única, perfecta, inquebrantable e incorruptible palabra de Dios. Y después de hoy, mi vida nunca, pero nunca más será igual. En el nombre poderoso y perfecto de Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice amén, amén y amén. Y como es tradicional, todas las mañanas estoy con mi cafecito. Bueno, ya tomé un poco de café y, como dicen por ahí, a lo que venimos. Amada familia, Señor, estoy entrando a este ciclo de la cruz de Jesucristo, porque debemos volver a entender por qué Jesús murió en la cruz del Calvario. Estamos muchas veces tan desenfocados en cosas que son irrelevantes a tu salvación. Y es necesario que volvamos a entender, incluso que cuando nosotros manejamos el tema de la cruz, nosotros sabemos y vamos a entender que tenemos beneficios, tenemos derechos adquiridos, tenemos la bendición de la cruz. Pero vamos a enfocarnos en este momento en los beneficios de la cruz. El hombre que ha impactado al mundo entero a través de los siglos, indudablemente, amado y amada del Señor, es el Señor Jesucristo. Tal impacto Él causó sobre este mundo que hizo que el tiempo se dividiera antes y después de Él. Jesús no se puede comparar con ningún otro hombre en la historia, pues Jesús es Dios mismo que decidió vivir en cuerpo humano en esta tierra, en medio de cada hombre y mujer. Ahora, empecemos a escudriñar un poco de la palabra del Señor. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, pero tanto los amó a ustedes que vino al mundo y se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Segunda de Corintios 8, 9. Y ahora vamos a Juan 1, del versículo 1 al 2 y el 14. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús, amada familia del Señor, Él es el Verbo y ya existía con Dios antes de la fundación del mundo. Jesús estaba con Dios y Jesús es Dios. La Biblia dice que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios tuvo un plan perfecto. Él mandó a su Hijo, Jesús, para darlo en sacrificio por cada uno de nosotros. ¿Por qué en sacrificio? Ustedes se han hecho esa pregunta. ¿Por qué Dios dio a su Hijo en sacrificio? En la antigüedad, antes, solo los sacerdotes podían hablar con Dios para limpiar al pueblo de todos sus pecados y estar siempre cerca de la bendición de Dios. Además, ellos tenían que sacrificar a un cordero limpio y sin mancha para poder tener el acceso al reino de los cielos. Juan 1:29 me enseña que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que
Ve aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios tenía que sacrificar por única y última vez a alguien que fuera libre de pecado, sin mancha, sin ningún argumento que tuviera en su contra. Como no había nadie en la tierra, nadie, absolutamente nadie sobre la tierra que fuera limpio y puro, sin pecado. Esta es la razón por la cual envió a su Hijo, a Jesús, para que Él muriera por ti y por mí en la cruz del Calvario, para redimirnos de nuestras rebeliones, para redimirnos nuestras iniquidades y redimirnos nuestros pecados. La actitud de Jesús fue una actitud de humildad, y Él se humilló y decidió morir como un criminal, decidió morir en una cruz. ¿Y cuánto de nosotros se nos olvida esto y pisoteamos el sacrificio de Cristo con nuestras actitudes? Pisoteamos el sacrificio de Cristo con nuestros pecados. ¿Cuántos de nosotros pisoteamos el sacrificio de Cristo con nuestras murmuraciones, con nuestros señalamientos, con nuestra altivez? ¿Cuántos nos hacemos llamar cristianos, pero pisoteamos el sacrificio de Cristo? Y muchas veces para poner a un hombre o a una mujer en el lugar de Él. Filipenses 2, del versículo 8 al 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús tuvo que hacerse carne y pasar por muchas pruebas para poder entender a los hombres y darnos el ejemplo que con Dios todo se puede. Jesucristo fue tentado como tú y yo lo hemos sido. Jesucristo fue pasado por pruebas como tú y yo lo hemos hecho. Él tuvo que pasar por las mismas situaciones por las que tú y yo muchas veces todavía pasamos, amados y amadas del Señor. Pero lo que marcó la diferencia entre Él y nosotros es que Él estaba enfocado en agradar al Padre, y por eso Él no tuvo manchas, Él no tuvo pecado. Y si leemos la Biblia, amada familia del Señor, nos daremos cuenta que Jesús fue hasta humillado, hasta desfigurado, así como lo dijo el profeta Isaías en Isaías 52:14. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante, nada humano tenía en su aspecto. Imagínate que todo el castigo que teníamos que llevar tú y yo sobre nosotros, Jesús lo recibió por amor, por ti y por mí, hasta llegar a un punto que era irreconocible, hasta llegar a un punto que Él fue totalmente desfigurado. Reflexionemos en esta mañana, amados y amadas del Señor. Y si me da tiempo, terminaré este estudio y seguiré con los demás del siglo. Pero yo quiero que tengamos claro y sepamos por qué murió Jesús en la cruz del Calvario y cuáles son los beneficios y los accesos que tenemos por ese sacrificio. Hay algo más allá. En el mundo espiritual pasaron muchas cosas al mismo tiempo que a Jesús cuando le escupían y lo sacrificaban. Toda la obra redentora fue efectuada en la cruz del Calvario. Toda la obra redentora.
fue manifestada en la cruz del Calvario, amado y amada del Señor. Y en cada uno de los aspectos de la crucifixión encontramos una gran enseñanza. Y eso es lo que quiero que tengamos claro en esta hermosa y maravillosa mañana. Porque no es casualidad que estás viendo este programa. No es casualidad que estás aquí o lo vas a ver en el diferido. Quiero que guardes esta revelación en tu corazón para tu salvación y para que encuentres las respuestas que muchas veces has clamado al Señor y no las encontrabas. La gran enseñanza de esto, el punto número 1, la cruz. ¿Qué quiere decir la cruz? Cuando la maldición en la cruz fue cancelada. En la cruz del Calvario Dios nos libró de toda maldición. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues escrito está, amada familia del Señor, maldito todo el que es colgado en un madero. Gálatas 3:13, y lo vuelvo a repetir, maldito todo el que es colgado en un madero. Por eso la maldición en la cruz sobre tu vida, sobre mi vida, sobre tu familia fue cancelada. Pero cuando la aceptas en verdad, de todo corazón, al Cordero de Dios, en tu corazón, en tu vida, cuando decides cambiar de verdad, con tu testimonio, no solamente de boca, sino de hechos, sino de palabras, esa maldición que estaba sobre ti, sobre mí, se consumó y fue pagada en la cruz del Calvario. Ahora, hay otra enseñanza con la corona de espinas. La corona de espinas nos dio la liberación de la ruina. Las espinas representan la ruina de la humanidad y Cristo decidió llevarla sobre sus sienes para librarnos de ella. La corona, esa ruina que estaba sobre nuestras vidas, Él la puso sobre su cabeza para declarar la victoria sobre la ruina. Amada y amado del Señor, estamos entrando en un tema muy profundo, pero es necesario que lo entendamos para que seamos liberados de una vez por todas y podamos recibir los beneficios de la cruz. El castigo que flageló su espalda, ¿por qué fue? Por nuestra sanidad, hombre y mujer. Nuestra sanidad fue por los látigos que flagelaron la espalda de Jesucristo. Hay un dato muy interesante, que científicamente existen 39 enfermedades madre y de ellas se derivan todas las demás que son enfermedades hijas. Jesús recibió 39 latigazos. Un ladrón recibía 40, pero con Jesús tuvieron misericordia, que nos liberan de toda enfermedad. Imagínense, 39 latigazos que representan numéricamente y simbólicamente las 39 enfermedades madres que derivan y desencadenan otras enfermedades. Ahora, en Isaías 53:5 dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Estamos llevando muchas veces por nuestra falta de fe, por falta de la liberación, por la revelación de la palabra, que nosotros nos apropiemos de ese acceso, de ese beneficio, de esa bendición de Cristo en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos sanos, para que nosotros recibamos la sanidad, nuestra sanidad. Los clavos también tienen una connotación que representan nuestra liberación. Cada clavo nos libera de algo, amada familia del Señor. El primer clavo nos hace libres de la culpabilidad. Todo lo que nos condena fue clavado en la cruz. El segundo clavo cancela los argumentos que había en nuestra contra, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz.
y esto lo encontramos en Colosenses 2:14. Y el tercero, el más fuerte, el que colocaron en los pies de Él, nos dio la victoria sobre la opresión. Todo lo que no nos dejaba respirar, todo lo que nos robaba la paz, fue expuesto en el tercer clavo, el que llevó Él en sus pies. También la lanza también tiene un sentido de sanidad interior. Cuando Jesús murió, fue traspasado por una lanza y de él salió agua y sangre. Los expertos dicen que cuando esto sucede es porque el corazón de la persona ha explotado. Por lo tanto, el corazón de Jesús, como vemos y podemos connotar aquí, el corazón de Jesús explotó dentro de él por ti y por mí. Fue tan grande el dolor, fue tan grande la angustia que sintió Jesús en la cruz del Calvario, que cuando él entregó su espíritu al Padre, ya su carne, su cuerpo no soportó, y fue tan sensible su corazón que explotó por ti y por mí. Así que cuando te sientas solo, dolido, angustiado, amada familia del Señor, recuerden que Jesús te entiende y puedes ir con Él. Cristo llevó la tristeza solo. Cristo llevó la aflicción Él solo. Cristo fue humillado. Cristo fue rechazado. Cristo fue traicionado para que cuando tú estés en una situación parecida, vayas a Él, pues Jesús te entiende y Él puede ayudarte. Quiero hablar también sobre 7 aspectos diferentes de los beneficios de la cruz. El máximo sacrificio por el amor al mundo fue el de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Recuerden siempre esto, en aquel madero, en la agonía de ese deceso, antes de morir, todo lo que Él pasó, pronunció 7 frases con un profundo mensaje de victoria para la humanidad, cuyo acto trajo a la iglesia los siguientes 7 beneficios. Número 1, el perdón. La maldad evidente en el corazón del ser humano es una demostración que absolutamente nadie en el mundo merecía el perdón. Pero Dios entregó a su único Hijo como una expiación de nuestros pecados. En Lucas 23:34, Jesús declara la primera de las 7 palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. Es esta la representación del verdadero amor, del amor ágape, hombre y mujer. Antes quienes le mataban, que sin saberlo estaban siendo orquestados por Satanás. ¿Acaso no es esto lo que le hace falta al mundo? ¿No es esto? Aquellos que señalaban, aquellos que les gritaban, aquellos que escupían, aquellos que estaban gritando, clamando y le decían que se muriera. El Señor clamó al Padre y le dijo: perdónalos porque no saben lo que haces. ¿Saben qué? Perdonar sana el corazón. Perdonar te libera de un montón de cosas. ¿Y cuántos no sabemos el valor de estos beneficios de la cruz? El perdón. El segundo punto, la salvación. Es una promesa la que Dios nos entrega. Lucas 23:43. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquel ladrón que estaba a la par de Jesús entendió que Jesús era el Señor. Es el Señor. Era ese instante agonizando el momento de creer, y obtuvo por fe la bendición de la salvación. Hoy, por gracia y por creer en este acto perfecto
puro de amor. Los cristianos somos salvos, los creyentes, los verdaderos creyentes somos salvos, amada familia del Señor. Desde ya hemos ganado un lugar en el paraíso, pero hay que perseverar. Tenemos que ser constantes, debemos mantenernos firmes y conservar nuestra morada en el reino de los cielos. No podemos ser que estamos un día firmes y un día no, un día ser constante y el otro día ser inconstante. No perdamos nuestras moradas en el reino de los cielos, mujer, hombre. Es perseverar día tras día, día tras día. El tercer punto que nosotros podemos connotar de los beneficios de la cruz es la unidad. En Juan 19, del versículo 26 al 27, Jesús expresa ante el incalculable dolor de su madre María: mujer, he aquí tu hijo, reseñando a Juan en representación de consolación y de unidad. Cristo nos enseña con estas palabras que entre los hijos de Dios debe existir amor recíproco, ¿sí?, de las dos partes, amados del Señor. Y tal como la iglesia primitiva, ayudarse mutuamente. No solamente un lado de la balanza se tiene que inclinar para ayudar a un líder, a un ministro, a un pastor, a que cumpla sus caprichos. Perdón que lo diga así. A que cumplan sus caprichos, su sed de codicia, su sed de poder. Ya que este principio de ayudar al otro, el Creador lo recompensa en bendiciones. ¿Ya has probado este beneficio? ¿Ya lo has probado? ¿Ya has ayudado a otro? ¿Ya has visto la mano de Dios sobre tu vida? El cuarto beneficio que quiero hablar en esta mañana, amados del Señor, es la protección de Dios. Con un inmensurable dolor físico que no lo podemos describir y no lo podemos decir cómo fue. Dicen que lo más parecido o lo más semejante, que no habla del 100%, es la pasión de Cristo. Cuando Jesús, colgado en el madero, Jesús exclamaba: Padre, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27:46. Dios tuvo que desamparar, alejarse de su Hijo en una terrible crucifixión para que la profecía se cumpliera y este acto representara para la humanidad la protección divina. Dice su palabra que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y aunque el enemigo se levante en contra mía, yo estaré confiado. Amén. La protección de Dios se cumple sobre nuestras vidas. Llenura del Espíritu Santo, el punto número 5. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Juan 19:28. Esto es la representación de un sentimiento físico, que el cual nos quiere explicar que cuando la iglesia tiene sed, es porque aún no tiene la llenura del Espíritu. Jesús fue el Cordero que se inmoló en la cruz para ser dignos de llenarnos en su presencia. Y mucha gente no puede entender eso, porque dice: ¿qué tiene que ver el tener sed en la cruz con ser la llenura del Espíritu? Porque muchas veces nosotros tenemos esa sed y no buscamos la llenura del Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué?
Porque si una vida está vacía, sin motivación, en definitiva, es porque necesita la llenura del Espíritu Santo en su corazón. Tal como la lámpara que necesita aceite para estar encendida, así nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo de Dios. Punto número 6. Culminar procesos en bendición. Culminar procesos en bendición. En el momento en que Jesús dice, consumado es, presten atención a esto. Antes de morir, Jesús está advirtiendo la culminación de un proceso. Sí, Él está advirtiendo que ya está llegando al fin su proceso, el final de su sacrificio y sufrimiento de indescriptible amor para ti y para mí. En ese momento el Señor vence, ya no es hora, ahora ya no se llama simplemente Jesús, ahora Él se llama Jesucristo, porque venció el pecado y la muerte. En Juan 19:30, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. En nuestro vivir diario, amados y amadas del Señor, afrontamos pruebas, desiertos, procesos muy fuertes y negativos sobre nuestras vidas, y algunos con lágrimas, pero Jesús nos dice que gracias al derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, renueva nuestras fuerzas y todo queda consumado. El punto número 7, la confianza de pasar a otro nivel. En tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 26:46. La última exclamación de Jesús antes de morir representa la confianza de ir al Padre. ¿Cuántos de nosotros tenemos hoy en día esa confianza de ir al Padre, de ir al Eterno? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa revelación, que tenemos acceso ante el trono de la gracia celestial? Jesús claramente entendió el plan de Dios para salvar la humanidad. Obedeció su voluntad, obedeció la voluntad del Padre al derrotar la muerte. Trascendió a otro nivel de victoria al reino de los cielos y con un cuerpo glorioso. Esta palabra significa confianza en Dios y seguridad. Oramos, ayunamos y construimos una intimidad con el Espíritu Santo. Estamos evolucionando a otro nivel espiritual. Lo estamos haciendo cuando nos encomendamos a Él con autenticidad, cuando somos verdaderos de corazón, conseguimos sumergirnos en el manantial de la gloria de Dios. ¿Cuánta gente tiene el desconocimiento de esta revelación para sus vidas? ¿Cuánta gente no se le está predicando sobre esto en la iglesia del Señor? Y vemos un montón de gente enferma, un montón de gente endemoniada, un montón de gente triste, un montón de gente con rencores, un montón de gente hasta predicando en el púlpito con todos estos sentimientos encontrados. Porque no tenemos la revelación. Hemos dejado a un lado los beneficios de la cruz. Enfoquémonos, amada familia del Señor, en predicarle en verdad lo que el Señor quiere que nosotros prediquemos en el púlpito. En verdad lo que el Señor quiere que tú y yo hablemos de Él al pueblo, al rebaño apartado, al rebaño escogido, que el Señor está esperando su venida. Y no solo tenemos beneficios en la cruz, también tenemos derechos y privilegios que tenemos en Cristo por medio de la cruz. El número 1, para ir avanzando en el tema de hoy,
los beneficios de la cruz. Aparte de los beneficios, tenemos derechos y privilegios por medio de Cristo en la cruz del Calvario. El punto número 1, reconciliación con Dios. La reconciliación significa la anulación de la enemistad, la solución de una disputa. Una enemistad entre el hombre y Dios, porque el pecado nos hace enemigos del Padre, nos hace enemigos de Él. Para terminar con la enemistad, hay que anular lo que lo causó. Cristo pagó por nuestros pecados. De esa manera se ocupó de la enemistad que había entre el hombre y el reino de los cielos, entre el hombre y el reino de Dios. En Romanos 5:10, y aquí tenemos una serie de pasajes bíblicos, como por ejemplo Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Vuelvo y lo repito, porque siendo enemigos, y subrayen esta palabra, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que si no soportas a la vieja chismosa que está a la par tuya, aquella que todo lo que hace se asoma por la ventana para ver qué estás haciendo, amado y amada del Señor, tienes que reconciliarte con el mundo, tienes que reconciliarte con ella, porque eso nos mandó el Señor. Y me va a decir, eso no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero tenemos que cumplir la palabra. Efesios 2, del 14 al 16, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Oiga, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y el versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Qué hermoso es esto. Otro punto que podemos ver hasta donde podamos llegar en esta mañana, la redención. Pero primero, ¿qué significa redención? Estamos usando muchos términos, pero quiero que también ustedes puedan entender el significado de cada uno. ¿Qué significa redención? Esto significa liberar de algún mal mediante el pago de un precio, o el liberar a un esclavo de su cautividad mediante el pago de un precio. Cristo pagó con su propia sangre para redimirnos a ti y a mí, a nosotros, y liberarnos de esa esclavitud en la que vivíamos, y dejáramos tú y yo de ser esclavos y darnos una vida con libertad en Él. ¿Cuánta gente hay cautiva todavía dentro de la iglesia porque no entienden esto? No tienen esta revelación, no se les habla esta palabra, porque en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Profundicemos un poco más en lo que nos redimió el Cordero inmolado. Profundicemos un poco más. Nos redimió del poder del pecado, del poder que ejercía sobre nosotros ese pecado. Él nos libró de todo ese pecado. No entiendo, hombre y mujer, ¿por qué todavía sigues acariciándolo? Porque no has tenido esta revelación clara. No es simplemente que si pecaste. Y no quiero entrar mucho en esto, porque aquí la cuestión no es señalar ni juzgar a nadie, sino que tengamos la revelación. Porque el Cordero fue inmolado para que tú y yo fuéramos redimidos, seamos libres del pecado. Pero cuando nosotros tenemos una verdadera conversión, cuando tú y yo tomamos la decisión de verdad, para que ese poder que ejercía el enemigo sobre nosotros por medio del pecado fuera colgado, fuera erradicado y fuera apartado. Juan 8:34, Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y lo vuelvo a decir. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y esto nos habla del poder que tenía Satanás y de las ataduras demoníacas y toda esa influencia maligna que se ejercía sobre ti o sobre mí. Pero cuando nosotros tenemos una verdadera conversión y hemos decidido dejar el pecado a un lado, eso es quitado y desarraigado de nuestras vidas. Colosenses 1 del versículo 13 al 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y vuelvo y repito, para que esto se grabe en tu mente, y apenas voy por la mitad, amado y amada del Señor, porque esta palabra es necesario que tú la entiendas en esta mañana, la entiendas, porque lo que estamos viviendo en estos tiempos a nivel mundial, el termómetro que estamos viendo, que las noticias, muchas cosas no te quieren enseñar, me está alertando y me está revelando que la venida del Señor está muy cerca, más cerca, y me atrevo a decir, de lo que tú y yo nos podamos imaginar en esta mañana. Y van a decir mucho: oye, es que este hombre quiere meter miedo. No es que quiero meter miedo, no, ese no es el fin de esto. El fin de esto es que no te pierdas en una eternidad sin Cristo Jesús, una eternidad en el infierno. Y otros ya saldrán los siempre gracia. Les digo así, los siempre gracia, que la gracia del Señor es infinita, que yo puedo pecar y el Señor me va a perdonar. Amado y amada del Señor, no te juegues el chance, no te lo juegues, no te lo juegues en esta mañana. Colosenses 1 del 13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Antes vivíamos bajo la potestad de las tinieblas, y por el sacrificio de Cristo somos trasladados al reino de su Hijo amado, al reino de los cielos.
por medio de la sangre del Cordero, que Él nos lavó y perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades. Vuelvo y repito, Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ese es nuestro amado Rabí, ese es nuestro amado Jesucristo. Hechos 26:18, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y Juan 8:44, vosotros sois de nuestro Padre, vosotros, o sea, los que están fuera de Cristo, vosotros sois de vuestro el Padre el diablo, y de los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Esa gente que siempre anda pecando, que no quiere cambiar su condición. Y vuelvo y repito, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La vida eterna, amada familia del Señor, la salvación es muy importante en este tiempo para ti y para mí. La vida eterna está en el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, y esta vida es eterna. Primera de Juan 4, del 11 al 13. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y el 13 dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que, amada y amado del Señor, la salvación nos ha sido dada por su gracia. Porque en Efesios 2, del versículo 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, hagas lo que hagas, si no tienes una conversión verdadera, una conversión real, todo lo que tú estés haciendo por obras no te va a ayudar en nada.
Otro punto que es muy importante que debemos ver es la justificación. ¿Y qué significa la justificación? Significa declarar justo sin realmente serlo. Es la acción de Dios de remitir los pecados de los hombres culpables y considerarlos juntos gratuitamente por gracia mediante la fe en Cristo, y no sobre la base de buenas obras. Nos hizo justos a los ojos de Dios. Romanos 3, del 23 al 24. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Así que nadie, cuando estás verdaderamente en Cristo, amado y amada del Señor, nadie puede acusarte, nadie puede condenar a otra persona o puede condenarte a ti, porque en Dios ya fuiste justificado. Sabes que el enemigo todos los días se presenta ante el trono de Dios para señalarnos, para culparnos. Pero cuando nosotros tenemos una verdadera transformación, cuando nosotros tenemos una verdadera conversión por medio del sacrificio de Cristo, el Señor va a borrar esos pecados, va a borrar todo eso de nuestras vidas y seremos justificados. Pero esto no quiere decir que seguiremos haciendo lo que antes hacíamos, porque tenemos que cambiar, porque tenemos que en verdad dar testimonio de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros. Amados del Señor, amadas y amados, apenas voy por la mitad y creo que esto va a quedar para el próximo martes a las 8 de la mañana. Vamos a orar. Vamos a entregar estos 5 últimos minutos al Señor para que Él se glorifique en nuestras vidas. Y nosotros pidamos perdón, de verdad, pidamos perdón al Señor por no valorar su sacrificio, por creer más en lo que ha dicho un hombre y que nos dice qué hacer y qué no hacer, en verdad de ir a la palabra del Señor, escudriñarla y tener una verdadera comunión con el Espíritu Santo de Dios. Bendito Dios Todopoderoso de Israel, te doy gracias, Señor, por esta palabra revelada en esta hermosa, maravillosa mañana, porque ha sido tu gracia, tu misericordia, que son nuevas para con nosotros cada día. Pero también queremos presentarnos hoy ante el trono de la gracia y pedirte perdón, Jesucristo, porque muchas veces hemos pisoteado tu sacrificio, muchas veces no hemos valorado el sacrificio tuyo en la cruz del Calvario sobre nuestras vidas. Te pedimos perdón, que nos laves con esa sangre preciosa, que renueves nuestra mente, nuestro espíritu y nuestro corazón, que seamos personas entendidas en esta mañana. Señor, que seamos personas agradecidas y que a partir de este tiempo sea el fin de una temporada, pero sea más bien el inicio de una temporada nueva en ti, para honrar tu sacrificio, para no más desvalorizar tu sacrificio en la cruz del Calvario, porque tú moriste por mis padres, tú moriste por mis hijos, tú moriste por mis generaciones, por mi parentela, por mi descendencia, Señor. Tú moriste para que ese hijo y esa hija que se habían apartado, que se habían ido de su casa, Señor, para que ellos vuelvan con el llamado de tu misericordia, por tu Santo Espíritu. Señor, para que todo hombre y mujer que se encuentre enfermo, Señor, reciban la sanidad en ti, porque por eso tú moriste en la cruz del Calvario,
no por dar unas monedas de plata, no por hacer un pacto, Señor, porque tu palabra me revela que tú hiciste todo esto por cada uno de nosotros, para librarnos de la maldición de las finanzas, para librarnos de la maldición de la ruina, para librarnos de las maldiciones de las enfermedades, para librarnos de una perdición eterna sin ti. Señor, todo lo hiciste conforme a esta palabra que nos ha sido revelada en esta mañana, y que podamos entenderla y la podamos poner en práctica en nuestras vidas. Gracias, Señor, por cada hombre y cada mujer que ha visto esta transmisión, y cada hombre y cada mujer, cada anciano, cada joven que lo va a ver en el diferido. Señor, bendigo sus vidas, Señor, y que esta palabra sea el rema de ellos, Señor, y que la semana que viene ellos puedan conectarse, Señor, y puedan terminar de recibir la bendición de la revelación de tu santa palabra, de los beneficios de la cruz sobre nuestras vidas. Y el pueblo del Señor dice amén, amén y amén. Bueno, amada familia del Señor, quedamos a mitad del estudio, quedamos a mitad de la enseñanza, pero los invito a venir o a estar conectado el próximo martes a las 8 de la mañana por aquí, por Kairos Radio, en nuestro programa Convicciones, y puedas ver la segunda parte de este hermoso tema, de esta dimensión y esta dirección que el Señor nos ha metido para que su pueblo sea libre de una vez por todas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Se despide el ministro Oscar Ramírez desde aquí de San José, Costa Rica, para las naciones, y el shalom de Dios sea sobre cada uno de ustedes en esta mañana. Y si te gustó esta transmisión, compártela con otra persona para que ellos tengan la satisfacción, tengan la respuesta y pueda tener la liberación en esta mañana como la has tenido tú en tu vida. Que Dios te bendiga y nos vemos la semana que viene. Bendiciones.